¿Qué vas a hacer hoy? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta con la que tal vez muchos nos levantamos. Algunos de seguro diremos, hoy vamos a ir a nuestro trabajo, hoy iremos a algún negocio, hoy debo ir a una cita médica, hoy tengo que tengo un fuerte trabajo en este día, tengo este contrato, tengo que atender tal vez el trabajo en nuestros tiempos de manera virtual. Han cambiado muchas cosas en los trabajos de hoy día. Y es el tema precisamente de hoy. Hoy veremos el tema un día de fuerte trabajo. Permítame orar, hermanos, saludarles, muy buenos días. Damos gracias al Señor por ustedes, hermanos y amigos que nos sintonizan en este canal de YouTube. Y continuamos en nuestros devocionales según el Evangelio de Juan. Hoy vamos a estar viendo en el capítulo 4 y vamos a arrancar en el versículo 28. Vamos a recordar algo del devocional pasado, pero permítame orar e iniciamos. Padre, muchas gracias por este día. Te damos gracias por lo que tú eres, por tu bendita palabra, Señor, por los documentos que están aquí, Señor, plasmados. Señor, como el mismo Lucas lo diría muy diligentemente, él quiso dejárnoslos, Padre, seguro guiado por tu Santo Espíritu. Muchas gracias, Padre amado, y gracias por lo que harás hoy. Permite que este devocional hable a nuestras vidas, Señor, y que podamos tener un día también para ti. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, un día de fuerte trabajo. Si tiene su Biblia, por favor, ábrala en Lucas capítulo 4 y versículo 28. Recordamos el devocional anterior, cuando el Señor Jesús en la sinagoga, allí en la ciudad de Nazaret, abre el rollo y comienza a leer en el libro de Isaías, en el profeta Isaías, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Luego dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero dice también más adelante: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y les recuerda, ¿qué les recuerda? Que hubo una fuerte hambre y el profeta Elías fue enviado a una mujer de Sarepta, a una mujer que no era de Israel. Esto les causó mucha ira, pero también les dice que habían muchos leprosos en tiempo del profeta Eliseo y ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio, una persona no israelita. Entonces hubo mucho odio, mucha ira, y dice en el 28: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, se pusieron furiosos, muy enojados. Básicamente por algo. El primer intento de homicidio, vamos a verlo en el 29, levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte en el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Sí, básicamente por decir que su ministerio, el ministerio del Señor Jesús en algunos tiempos tal vez sería más efectivo y sería en favor también del mundo gentil. Esto no les cupo en los oídos a estos hombres que estaban en este lugar e intentaron despeñarle, pero indudablemente hubo una protección divina. Dice que él pasó en medio de ellos y se fue. Versículo 31, ¿a dónde fue? Dice: descendió Jesús a Capernaum. En el versículo 31 dice que fue a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Vamos a ver un día de fuerte trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Él comenzó ese día enseñándoles en días de reposo. Versículo 32, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Sí, Él enseñaba cómo era su vida. Un día típico, un día común, un día de la vida del Señor Jesucristo. Abundantes curaciones y enseñanzas nos va a presentar aquí Lucas en lo que resta del capítulo 4. Sí, era el día común, era el diario vivir de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era su vida? Él enseñaba en las sinagogas de ellos. ¿Recordamos quiénes estaban en las sinagogas? Sí, mayormente eran un grupo llamado los fariseos. ¿Ha escuchado usted acerca de los fariseos?
¿Ha escuchado cómo eran? ¿Ha escuchado qué vivían, qué decían, qué enseñaban, cómo vivían? Bien, era un grupo que influenciaba al hombre del común. Sí, ellos no eran de la alta sociedad, de la alta alcurnia, no, eran los que influenciaban al hombre común y mayormente ejercían control en las sinagogas. Sí, allí estaban los fariseos, el partido de la resistencia, un partido radical. Sí, al parecer era algo muy bueno, pero ¿sabe qué pasaba? Que eran amadores de sí mismos y también eran amadores del dinero. Sí, estos hombres también amaban el dinero y manipulaban al pueblo con falsas interpretaciones bíblicas y buscaban muchos seguidores. Ellos querían hacer más fariseos, ellos querían sumar y sumar a su grupo. Y claro, en medio de ello hicieron algunas alianzas con algunos celotes, con algunos esenios y con algunos escribas. Otros grupos un poco más pequeños que cada vez más se iban añadiendo a estos fariseos. Ellos manipulaban las escrituras y por ende también manipulaban la forma de pensar del hombre común, del hombre de la época, ¿sí? Del hombre de hace aproximadamente 2020 años, allí en esas calles polvorientas de Capernaum, de Galilea, de la región de Galilea, al norte de Israel. Ellos eran los que vivían allí. Entonces manipulaban las escrituras, manipulaban la forma de pensar del pueblo, pero también ellos creían en la resurrección, algo que la escritura enseña, a diferencia de los saduceos. Ellos creían en ángeles, en espíritus, y aquí vamos a ver a Lucas diciendo algo. Pero ¿por qué estaba el Señor Jesús ahí en medio de ellos? Algunos equivocadamente han pensado es que Jesús era como ellos. No, el Señor Jesús estaba obedeciendo a la escritura que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Sí, allí estaba el Señor. Ahí estaba buscándote, a ti y a mí, en medio del común, sin tener que ser algo especial, sin tener que pertenecer a la élite, sin tener que pertenecer a la alta sociedad, no, algo común, al hombre común. Ahí estaba el Señor Jesús buscando al hombre común. ¿El Señor Jesús salvará a la alta élite? Claro, también lo puede hacer. Pero ahí estaba el Señor en el inicio de su ministerio buscando al hombre común, buscándote a ti, buscándote a mí, buscándome a mí. Ahí estaba el Señor Jesús en un día común, buscando al hombre común. Dice: por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias a los pobres, buenas noticias a los pobres. Y ahí estaba el Señor enseñando en las sinagogas. Dice: se admiraban de su doctrina porque se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y allí en medio de una sinagoga, en medio de fariseos, miremos quién estaba en el versículo 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Sí, un hombre influenciado por la posesión demoníaca. Era corriente en ese tiempo, ¿sí? Era corriente en ese tiempo que habían hombres poseídos de los demonios. Y en lugares donde hoy se reconoce y se adora a las potencias del mal, aún es corriente. Sí, en lugares donde hoy día se le adora y se le rinde culto y se le reconoce a las potencias del mal, también es común hoy día. Pero no vinimos a hacer en este devocional mucho énfasis sobre espíritus y demonios y ángeles y demonios. Si tú deseas, quiero recomendarte en el canal del pastor Samuel Pérez Millos. Hay 17 videos acerca de ángeles y demonios. Excelente enseñanza. Si tú deseas, puedes ir allí. Entonces, ¿qué dijo este demonio? Dice en el versículo 34, y diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Oh, vea pues, este demonio por boca de este hombre decía estas cosas. ¿Y qué dijo? La verdad. Es el Santo de Dios, pero el Señor nunca permitiría que los demonios le hicieran propaganda, ¿sí? Satanás le ofreció los reinos del mundo y el que dijo: no,
Satanás le ofreció la presentación oficial al arrojarse del pináculo del templo y que los ángeles le recibieran, y él dijo, no, así no es. El Señor Jesús no aceptó en ningún momento la propaganda de estos demonios. Jesús le reprendió, el versículo 35 nos dice, diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados. Sí, allí estaban maravillados. En el versículo 36 nos dice que estaban maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen, y su fama se difundía por todos los lugares y sus contornos. Así era el día de nuestro Señor Jesús. Allí en medio de la sinagoga traje libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, como lo leímos en nuestro devocional anterior. Se levantó, dice que maravillados ellos por su autoridad, claro, por supuesto su fama iba de aumento en aumento, y en los fariseos y en las sinagogas carecían de autoridad. No había allí esa autoridad, y es que donde hay manipulación hay solamente una falsa autoridad. Sí, amigo, no sé si llamarle hermano o amigo, si usted está en una falsa doctrina, en una falsa enseñanza, allí no hay ninguna autoridad. No hay autoridad porque sencillamente hay una falsa manipulación en estos lugares, muy diferente a la autoridad divina, muy diferente a lo que vives cuando el Señor es quien habla, muy diferente a lo que se vive cuando el Señor es quien con autoridad y poder manda. Es la verdadera autoridad de Cristo, la enseñanza honesta y pura de su palabra. No hay otra autoridad. Y es que entonces ellos estaban maravillados, pero en el versículo 38 dice que entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. No solamente iba a enseñar a estos lugares, sino que él iba un poco más allá. Sale de una sinagoga en su día e ingresa a una casa. Qué especial, ¿verdad? Muy, muy especial. ¿Quiénes tal vez no podían ir a la sinagoga? El Señor no se queda solo en la sinagoga, Él también va a la casa. Él también llega hasta los lugares más privados, hasta los lugares más especiales. Ahí llega nuestro Señor. El Señor Jesús ya está en tu vida, ya está en tu casa, ya está en tu familia, ya está en tu lugar más íntimo. Ahí está el Señor saliendo de la sinagoga. Dice en el versículo 38, entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Sí, él ya tenía seguidores en este momento, unos 4 seguidores y muchos más, pero 4 ya íntimos habían por allí. Ya 4 personas de sus primeros discípulos estaban allí con él, y ya él tenía entonces allí, estaba con Simón y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Sí, había tal vez, Lucas es el único que nos dice de esta gran fiebre. Sabes que este evento, este acontecimiento también está en otra porción, en otras porciones bíblicas, pero dice que él entró allí y esta mujer tenía una gran fiebre. Lucas, como médico, nos dice que esa fiebre era grande. Un gran problema, una gran enfermedad tal vez en nuestros días, días donde tal vez hay más enfermedad, hemos escuchado más de aflicciones, de enfermedades que en otros tiempos, y allí está el Señor entrando a casa de Simón, y allí estaba una mujer con un gran problema médico. Lucas, como médico, lo documentó y dejó escrito, es una gran enfermedad, una infección terrible tal vez, una complicación médica muy fuerte. Bueno, aquí vamos a ver qué hace el Señor, e inclinándose hacia ella, el dueño del universo se inclina ante una suegra. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia. La inclinación de uno muy grande hacia otro muy pequeño. Eso es gracia, hermano y amigo. Solo lo hizo por gracia. Inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose al instante le servía.
Qué gran milagro que hay aquí. Al instante, una complicación médica muy fuerte, muy severa, y aquí está nuestro Señor entrando en casa de Simón. Salió de la sinagoga donde habían algunos hombres, pero del común y otras personas con problemas también como otros, pero también entró a un lugar más íntimo, más privado, a una casa. Él entró allí a esa casa y en un acto de gracia se inclina hacia la suegra de Pedro, reprende la fiebre y ella es sanada. Y al instante, ¿y para qué fue sanada? Para servirle, para servicio, para servirle. Y al instante le servía. Mi amigo y hermano, ¿quiere usted servirle a Dios? Entonces allí puedes ver que has sido objeto también de su gracia y puedes servirle a Dios. ¿Qué estás esperando para esto? ¿Qué estás esperando para incluir el servicio a Dios en un día común de tu vida? Aquí está el Señor, pero vamos a ir más allá. Al ponerse el sol, versículo 40, la puesta del sol, que significaba el fin del día judaico. En medio de ese día de reposo no se podían transportar enfermos según la tradición de ellos y entonces cada uno dice que todos los que tenían enfermedades al ponerse el sol, estos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Qué especial pasó su noche tratando con muchos enfermos. ¿Qué más hizo? 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que era el Cristo. Pasó toda la noche atendiéndolos y sanaba a cada uno de ellos, nos dice el texto. También venían demonios y una vez más los reprendía y no permitía que hablaran y también no les permitía más propagandas falsas porque él no necesitaba de eso. Versículo 42, cuando era ya de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. ¿Sabe a qué iba al desierto el Señor? Más adelante también Lucas nos lo va a decir, a orar. En medio de su día estaba también la oración. Aquí ya pasó hasta el otro día. Mucho tiempo el Señor trabajando por ti y por mí. Por estos israelitas suyos, parte de su pueblo. Dios en ser humano judío. El Mesías de Israel trabajando para ellos todo el día. Qué especial es nuestro Señor. Cuánto trabajo ha tenido que él hacer con nosotros. Qué especial es, que tanta gracia nos muestra a diario. Cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Ay, mis hermanos, esto hubiera sido muy especial si siempre hubiera sido así, pero no fue así. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y también el versículo 44 nos dice, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Su día empezaba y terminaba con enseñanza, con predicación. Ese era el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Lucas nos presenta un día normal, un día de fuerte trabajo. Mis hermanos, la escritura contiene, estamos trabajados y cargados. Vamos a Él que Él nos hace descansar. Él puede trabajar más que nosotros. Queridos hermanos, si Él ha trabajado con su pueblo, aunque fue rechazado, aunque fue odiado después de un intento de homicidio, pues cuánto más puede trabajar contigo y conmigo. Amados hermanos, solo el Santo Espíritu de Dios puede confrontarte en esta mañana y solo puedes aplicarlo de muchas maneras, pero la invitación es a que permitas el trabajo del Señor Jesucristo en tu vida. Que de una vez por todas seas sensible a lo que el Señor Jesús quiere hacer en tu vida. Tal vez has estado muy renuente al trabajo de Dios en ti. Tal vez hemos estado hasta rebeldes o desobedientes. Pero la invitación es a que hoy permitas que el Señor trabaje en tu vida. Hermanos, de esta manera terminamos y continuamos en nuestro próximo devocional aquí en el Evangelio según San Lucas.
Oramos. Padre, muchas gracias por este día. Señor, haz tu voluntad en mí, Padre, es mejor. Gracias por preocuparte, por trabajar en mí, Señor. Sé que tú haces, Padre, por medio de tu Santo Espíritu. Señor Jesús, tú estás obrando en mi vida, en nuestras vidas, Señor. Obra en la vida de tu iglesia, de nuestros hermanos, Señor. Y obra en cada persona, Señor, con tu Santo Espíritu. Convéncele de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y permítele estar convencido de tu palabra y venir a tus pies, Señor. Haz tu voluntad en ellos, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, un feliz día en Cristo Jesús. Bendiciones.